Buenas, en este vídeo os voy a dar una serie de tips y una guía para viajar por Vietnam. Hace unos meses estuve viajando por el sudeste asiático sola y he decidido recopilar un poco la información sobre Vietnam. De todas formas, estuve grabando una serie de vlogs durante mi viaje. Os voy a dejar por la pantalla la lista de reproducción de todos los vlogs por si queréis ver un poquito más en detalle qué iba haciendo cada día, sitios donde iba, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay mucha información, así que vamos al lío. Ya he hecho un par de vídeos de este estilo, pero hablando sobre Tailandia e Indonesia, así que si habéis visto esto, supongo que tendréis ya un poco un contexto, pero por si no, pues eso, os voy a dar un contexto para que sepáis un poco el tipo de viaje que yo hice. Sin embargo, también voy a dar tips de cómo hacer este viaje de otras formas, dependiendo de si vais más tiempo o menos tiempo. Yo estuve en Vietnam durante 3 semanas y estuve sola y de mochilera. Hice de sur a norte, por lo que aterricé en Ho Chi Minh y salí desde Hanoi. Hice bastantes actividades, por lo que mis prioridades se basaron un poco en eso. Quise pasar mucho más tiempo en el norte que en el sur, por lo que hubo parte del sur que me salté, por lo que no voy a hablar ni de la parte del desierto ni de la parte de las playas, ya que no fui. De Ho Chi Minh salté directamente a la parte del medio, que ahora os explicaré un poquito más. Pero bueno, así tenéis un poco un contexto del tipo de viaje que hice yo. ¿Cómo es Vietnam? Bueno, pues Vietnam en general es un país increíble en todos los sentidos. La verdad es que es el país del que más expectativas tenía yo. Y he de decir que al principio pensé que iba a ser diferente, pensé que me iba a decepcionar un poco, pero cuando acabé el viaje, acabé encantadísima y era incluso mejor de lo que me había esperado. ¿Por qué fue esto? Bueno, a ver, yo venía ya de otros países del sudeste asiático y viajaba de mochilera, entonces había socializado mucho con otras personas, etcétera, y había también ido a países donde es muy común ir de mochilero. Entonces, Vietnam no me pareció tan de ese estilo. Al principio sigue habiendo muchísimos mochileros y sigue habiendo muchísima gente que viaja sola, no es el plan. Sin embargo, sentí como que era un poquito más difícil socializar que en otros sitios. Pero eso solo fue en las primeras impresiones, porque la verdad que en cuanto empecé a hacer actividades, irme por la parte más norte, ya como que esa mentalidad y esa perspectiva me cambió completamente. Sin embargo, si vas de viaje con tus amigos o con tu pareja, la verdad es que pues creo que no hay ningún problema en esto. Es un país que empieza a ser más turístico, pero sin embargo creo que el sudeste asiático, de lo poco que vi que todavía hay como bastantes cosas muy auténticas y que a pesar de que algunas zonas sí que son muy turísticas, hay muchas zonas del país donde todavía no hay nada de turismo. Vietnam tiene una cultura increíble. Si te gusta la historia, este es tu país. La verdad es que yo sentí que era como estar en 3 países a la vez, ya que bueno, ha sido pues tanto invadido como ha habido un montón de guerras, ya podréis conocer un poco la historia de Vietnam, entonces han tenido influencias de muchos países diferentes. Por lo tanto, siempre tienes esa sensación de que a veces parece que estás en Europa, a veces parece que estás en China, otras veces parece que estás en el sudeste asiático. Y bueno, la naturaleza, sobre todo la parte norte, para mí me pareció de los paisajes naturales más bonitos que he visto en mi vida. Bueno, en la comida, yo sigo soñando con la comida de allí, está exquisita y la gente es súper amable. Y a pesar de estar empezando a ser cada vez más turístico, sigue siendo uno de los países más baratos para viajar en el mundo. ¿Dónde ir? Vietnam es un país bastante grande, entonces antes de empezar a contaros un poco la ruta que yo hice y los lugares así más de interés, os voy a explicar cómo está dividido el país en 3 áreas. En la parte sur tenemos la ciudad de Ho Chi Minh, o anteriormente llamada Saigón, y esta parte del país fue una de las más afectadas por la guerra de Vietnam, por lo que vas a encontrar un montón de actividades, museos, historia en general relacionada sobre este tema. Aparte de eso, tienes la famosa desembocadura del río Mekong y también el desierto de Mui Ne. Hay otras ciudades muy interesantes también, como Dalat o Nha Trang. Perdona que estoy viendo la chuleta, pero es que los nombres son muy complicados. Y también esta parte es muy conocida por las playas y porque la gente suele ir a veranear allí. Luego tenemos la parte centro, que la verdad es que os recomiendo mirar antes de que vayáis mucho sobre esta parte, ya que tiene como un clima propio y nunca sabes cuándo te va a llover o hacer buen tiempo o nada. Entonces os recomiendo mirar mucho el clima de esa zona antes de ir. Aquí tenemos la famosa ciudad de Hoi An, también Da Nang, y aquí también está la famosa imagen del puente con las manos que se llaman las Banana Hills. Banana Hills, no Banana Hills, ay Dios mío.
hay muchas otras cosas, como por ejemplo la ciudad de Hue, que fue una de las capitales más antiguas de Vietnam, o las cuevas de Phong Nha, entre muchas otras cosas. Y finalmente está la parte norte, que es donde suelen estar la mayor parte de sitios que visitas cuando vas a Vietnam. Está la capital Hanoi, la famosa Halong Bay, también está la ciudad de Ninh Binh y otras ciudades como Sapa o las montañas de Haiyan. Aparte de esto tienes un montón de más sitios naturales que os voy a explicar un poco más a continuación. Vale, ahora que ya sabéis un poco qué hay en cada zona, os voy a contar la ruta que hice yo, teniendo en cuenta que fui de sur a norte y estuve 3 semanas. Vale, como ya os he dicho anteriormente, yo empecé mi viaje en Ho Chi Minh, donde estuve un par de días. La verdad es que lo visité bastante rápido, ya que, pues como os he dicho, estuve solo 2 días y uno de ellos fui a hacer una actividad que se llaman los Cu Chi Tunnels, que luego os lo contaré un poco más en detalle en la parte de actividades, y eso te lleva como mediodía. Me encantó, pero me dio tiempo prácticamente a ver todo lo que quería ese día y medio extra. Los museos que hay, está el Museo de Guerra, por ejemplo, que bueno, casi salgo llorando, es bastante impactante, pero la verdad es que tiene un montón de historia. Hay como mucha cultura francesa que se puede ver en las calles y pues eso, la verdad es que yo me lo vi escuchando un podcast de la ciudad de Ho Chi Minh porque me pareció todo tan interesante que la verdad que ahí te recomiendo que te hagas algún tour o pues eso, te escuches algún podcast mientras visitas la ciudad porque es muy 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 interesante. Después de ahí cogí un vuelo directamente a Da Nang y de Da Nang fui directamente a Hoi An. La verdad es que Da Nang no lo vi, fue porque estaba lloviendo muchísimo cuando llegué, entonces lo poco que había que ver la verdad es que no me parecía que merecía la pena con la que estaba cayendo. Y otra cosa que hay muy popular cerca de Da Nang es, como os he dicho antes, el puente este de las manos que se llama Bana Hills. Sinceramente lo estuve investigando un poquito, me pareció que era muy caro para lo que era. Al final es como un parque turístico que han montado ahí, pues eso, para turistas. Ese puente no es nada histórico, es algo que han montado ahí para hacerte fotos. Y como estaba tan nublado, dije, mira, no voy a pagar lo que es la entrada para luego encima, si quiero hacerme una foto, que no se vea nada. Y de hecho luego me encontré con una amiga allí que había ido ese día y vamos, su foto era... es que no se veía el puente, la verdad. Así que solo os recomiendo ir allí si realmente queréis haceros la foto. Hoi An me encantó. La verdad es que es una ciudad muy pequeñita y se puede ver muy rápido, pero yo habría estado ahí muchísimos días, ya que me parece que simplemente pues andar por las callejuelas y visitar las diferentes tiendas que tienen y los cafés, pues es súper guay, la verdad. La parte del río también es muy bonita, por la noche lo iluminan todo, ponen mercados. Luego, como 20 minutos más alejado de Hoi An, está la típica actividad que puedes hacer, que es como un barco circular que lo rotan. La verdad es que es una turistada, pero está bastante gracioso. No sé, a mí me hizo mucha gracia, me lo pasé muy bien, pero es verdad que, pues eso, es turistada más no poder. Pero bueno, si podéis ir y tenéis tiempo, la verdad que os lo recomiendo. Una de las cosas típicas que hacer en Hoi An es que hay un montón de sastrerías, entonces te puedes hacer ropa a medida súper barata. Yo, por ejemplo, tengo una boda este año, entonces fui a hacerme un vestido para la boda, que bueno, al final no sé si me lo voy a poner o no. Más o menos depende de lo que sea, pero tarda en hacerlo como 1 o 2 días, sobre todo por si estáis seguros de que queréis haceros algo de ropa, pues que lo pidáis el primer día para que os lo entreguen a tiempo, pero está súper guay. La verdad es que es una experiencia muy chula, simplemente el hecho de sentarte con alguien, elegir las telas y diseñar tu ropa. Después fui a la ciudad de Hue, que está un poquito más al norte. La verdad es que solo fui aquí porque me iba a cruzar con un amigo que me hice en Tailandia y era como la forma de vernos. Es una ciudad que es famosa porque tiene como un casco medieval antiguo. Y además también a las afueras tienen un montón de tumbas de personas súper importantes de Vietnam y de la zona. Cuando fui estaba todo prácticamente inundado, sin embargo pudimos coger una moto e ir a estas tumbas y demás. Estuvo bastante guay, sin embargo, bueno, yo la verdad que recomiendo que si no tenéis mucho tiempo os lo saltéis porque se puede ver todo en mediodía. Y después de esto ya tiré para la parte norte, me fui a Ninh Binh, que en Ninh Binh tened cuidado porque la mayoría de alojamientos y donde suelen estar las cosas no están en Ninh Binh como tal, sino en el área de Ninh Binh y es la zona de Tam Coc.
normalmente donde te sueles alojar. Lo digo sobre todo para que cuando vayáis, si vais en bus o lo que sea, tengáis en cuenta que os dejen en esta zona que es donde normalmente están los hoteles, los hostales, etc. Aquí es donde se empieza ya a ver la naturaleza del norte de Vietnam y es precioso. Yo te recomiendo que alquiles una moto o que cojas una bici y te recorras un poco los alrededores, ya que en los alrededores hay un montón de sitios que ver. Está la Mua Cave, que básicamente es como un mirador gigante, que te recomiendo que vayas allí al atardecer o al amanecer porque es muy bonito. Eso sí, va a estar lleno de gente. Luego también hay unas cuantas pagodas alrededor, que es muy bonito de ver, y luego está el famoso río donde te puedes ir con un barquito y pues ver todo. Luego os contaré un poco más en la parte de actividades sobre esto, pero es súper relajante y yo creo que en 2 días te puedes ver todo con calma. Y después de esto quise irme a la zona de Halong Bay, sin embargo me recomendaron, sobre todo como mochileras, lo que los mochileros suelen hacer normalmente es que se van a la isla de Cat Ba, que es una isla que está muy cerca de Halong Bay. Es más barata, también está bastante bien la isla. Si te coges una moto y la recorres es preciosa, tiene un parque natural en el medio que tiene unas vistas increíbles y un montón de cuevas y también refugios donde se metía la gente en las guerras y hospitales como dentro de las montañas, que están muy guays. Y desde Cat Ba también puedes hacer la famosa ruta que hacen en Halong Bay. Halong Bay normalmente es conocido por irte en un crucero de lujo durante 2 o 3 días y recorrer pues esa zona que al final es preciosa. Es un poco como Tailandia, como el sur de Tailandia. Hay como rocas e islas y piedras saliendo del mar y es muy muy bonito de ver. Sin embargo, me parecía que era un poco caro lo del tema de los cruceros y como iba sola no sabía muy bien hasta qué punto lo iba a disfrutar. Entonces decidí al final irme a Cat Ba y encontré una actividad que básicamente era ir por los alrededores de Cat Ba y por la zona de Halong Bay. Y la verdad que me encantó hacerlo así porque creo que había muchísima menos gente, veías prácticamente lo mismo. Es verdad que cuando nos empezamos a meter en la zona de Halong Bay era todo cruceros, o sea, solo se veían cruceros. Entonces no sé muy bien si lo hubiese disfrutado igual. Pero bueno, si queréis, lógicamente es una actividad súper famosa de hacer. Yo a lo mejor si hubiese ido con otro tipo de viaje sí que lo habría hecho. Pero vamos, que si tenéis dudas y estáis pensando en hacerlo un poco más barato, os recomiendo un montón ir a Cat Ba en vez de a Halong Bay porque vas a ver un poco lo mismo. Y al acabar aquí me fui a la otra parte de Vietnam, a la ciudad de Sapa. Esta ciudad era bastante curiosa porque era como estar en una ciudad de esquí, pero sin esquís y sin nieve. O sea, no sé si me explico, es que era muy extraña. Sin embargo, estuvo muy guay. La verdad es que fue un poco contraste porque fue de venir de la playa con buen tiempo a de repente frío en la montaña, estaba todo súper nublado. Te recomiendo que si eres muy de montaña te quedes ahí como 2 o 3 días, ya que hay muchas actividades y muchas rutas de montaña que puedes hacer que son muy bonitas. Y aquí es donde se ven la mayor parte de arrozales que vas a poder ver en el país. Y después fui a Hai An, que la gente no suele ir ahí cuando no tiene mucho tiempo, ya que bueno, está ya muy al norte, de hecho está prácticamente en la frontera con China, pero fui allí porque fui a hacer una de mis actividades favoritas, que os lo contaré luego más en detalles, pero fue la Hai An Loop, que básicamente, para resumir un poco, son 3 o 4 días con la moto pues por las montañas. La verdad es que fue de mi parte favorita del viaje, entonces te recomiendo que si puedes sacar un tiempo para ir aquí que lo hagas, pero bueno, ya te cuento luego en la parte de actividades un poco más sobre esto. Y después de hacer esto ya me fui a Hanoi, que es donde acabó mi viaje. Ahí estuve como 2 o 3 días. La verdad es que en 2 o 3 días creo que te lo ves perfectamente. Es una ciudad muy chula, a mí me gustó mucho. Tiene un montón de tiendecitas, souvenirs, se come increíble. El café allí, wow, os tengo que recomendar una cafetería de allí. Se llamaba Koba Bakery y fue donde tomé, creo que el café más rico que tomé en todo Vietnam. Es que, wow, ojalá tener este café ahora mismo. Y también puedes ver la famosa calle del tren, puedes ver también unos cuantos museos más y sobre todo andar por las calles. Vale, y esta es la ruta que hice. Ahora os voy a dar una serie de recomendaciones por si vais un mes. Si vais un mes, os recomiendo que sí que a lo mejor paréis en zonas que yo no pude, como por ejemplo fue el desierto que hay en el sur o la ciudad de Dalat.
y que luego en la parte centro hay unas cuevas que se ha dicho antes, Pong Na, creo que se llaman. Sí, lo he dicho bien. Que por lo visto son las cuevas más grandes que hay en Vietnam, si no me equivoco. Y al lado hay una parada que se llama la Tac Stop. Creo que es un poco tontería, pero todo el mundo que he visto que ha ido allí durante más de 3 semanas lo ha hecho porque mola un montón. Básicamente vas a estar dando de comer a unos patos, es súper guay. Pero bueno, eso lógicamente solo hazlo si tienes tiempo. Y luego también en la parte norte hay 2 zonas que me recomendaron locales de allí, que no son muy turísticas. De hecho, no encontré como ningún anuncio en ninguna oficina de turismo ni en las tiendas, que hay un montón en cualquier ciudad, sobre estos sitios, así que creo que debe ser increíble ir a verlo. Sobre todo son sitios de naturaleza. Hay una zona que se llama Ta Shua, que tiene pinta de ser precioso. Básicamente el paisaje tiene que ser increíble. Y luego hay unas cascadas que se llaman Cao Bang, que están igual casi a la frontera con China. Vietnam es muy famosa por hacerse pues todo el país en moto. Entonces, si eres muy motero o has conducido moto alguna vez y quieres probar la experiencia de lo que es visitar un país solo en moto, creo que Vietnam es un país muy guay para hacerlo, porque hay muchas partes del país que básicamente son paisajes y ir en la moto durante horas, y eso es lo que disfrutas. Entonces yo te recomiendo que si eres muy motero que pruebes a hacer esto, porque tiene que ser una experiencia increíble. Si no tienes mucha experiencia con moto, no te lo recomiendo porque puede ser bastante cansado. Y también hay, sobre todo en las ciudades, la gente conduce muy mal, entonces puede ser muy peligroso. De hecho yo vi accidentes de todo, no te los recomiendo. Vale, si vas 2 semanas solo, aquí te recomiendo o saltarte alguna de las cosas que te he dicho, o si no, para moverte, coger aviones para que vayas más rápido a los sitios. Como os decía antes, la High and Loop es lo que la gente se suele saltar porque normalmente solo vas 2 semanas. Sin embargo, es que no te los puedo recomendar más, entonces sí que te diría que en vez de la opción de 4 días, hagas 3 días, pero lo hagas porque es increíble. De hecho, yo te diría que hasta preferiría hacer la High and Loop que ir a ver Sapa si ya has visto a Rosales alguna vez en tu vida, o si no, que Sapa simplemente lo veas un día y te vayas a hacer la High and Loop. O no sé, lo distribuyas de alguna forma, pero la High and Loop no te la puedes perder. También me saltaría Da Nang, porque creo que para lo que tiene no merece mucho la pena. Creo que hay sitios en Vietnam muchísimo más auténticos. Da Nang me pareció un poco como, no sé, como el Benidorm de Vietnam, por así decirlo, que probablemente tenga su encanto. Yo la verdad que estuve allí solo un par de horas, entonces tampoco lo puedo como juzgar, pero es la sensación que tuve yo de este sitio. Entonces, si vas poco tiempo, yo la verdad es que allí no me quedaría. Así que para resumiros un poco, os voy a hacer un itinerario express de si vais 2 semanas, qué ruta haría yo. Volaría hasta Ho Chi Minh, ahí me quedaría 2 días, cogería un vuelo a Da Nang para irme directamente a Hoi An y estaría ahí también 2 o 3 días. Después de ahí me iría a Ninh Binh, igual 2 días en Ninh Binh, y de ahí tiraría o a Halong Bay o a Cat Ba, dependiendo, elegiría una de esas 2, y luego me iría a la otra punta que ya tendrías también que decidir, o Sapa o High and Loop, y de ahí a Hanoi. Bueno, ahora vamos a pasar a las actividades. La verdad que en Vietnam fuese a hacer actividades increíbles y muchas cosas que pues no he visto en ningún otro lado. Así que te voy a recomendar de las que hice las que más me gustaron a mí. Sin embargo, hay muchísimas otras más. Así que infórmate también en otros sitios para ver lo que se adapta mejor. La primera actividad que quiero hablar es los Cu Chi Tunnels, que básicamente son unos túneles de un área donde fue muy afectada por la guerra de Vietnam. Está cerca de Ho Chi Minh, como a un par de horas. Entonces la actividad normalmente se suele hacer desde Ho Chi Minh. Pierdes como medio día más o menos, pero merece completamente la pena. Al final te meten en túneles, bueno, si quieres, si no te puedes quedar fuera, pero te cuentan un montón de cómo vivían los vietnamitas en la guerra. Te cuentan un poco de las trampas que había, de cómo intentaban huir y esconderse de los estadounidenses, que la verdad es que es bastante impresionante verlo. En Hanoi puedes hacer buceo, que yo desgraciadamente no pude hacerlo porque llovía mucho, pero si tienes el curso de buceo, en Hanoi es el sitio para hacerlo. Además, también en Hanoi puedes hacer clases de cocina y clases de hacer tus propias linternas. Y como os he dicho antes, también te puedes diseñar tu propia ropa. En Ninh Binh hay una actividad que básicamente es durante 3 horas estar por uno de los ríos que se llama Trang A.
tienes como 4 rutas diferentes que puedes escoger, si no recuerdo mal, 3 o 4. Si no estoy equivocada, creo que ahí se grabó una de las películas de King Kong para que os tengáis un poco la idea del paisaje. Es impresionante y pues te llevan así en barquita, puedes remar tú con ellos también. La verdad es que es una actividad muy tranquila, pero no sé, a mí me encantó. Ves como toda esa parte de Ninh Binh de una forma un poco más diferente. También hay otros ríos, aparte de Trang An, ese es como el más famoso. Hay otros ríos por la zona por si quieres ir a un sitio que tenga un poquito menos de turismo. Vale, luego os voy a hablar un poco de la actividad del barco que hice en Cat Ba. Básicamente, como os he dicho, yo esto lo cogí desde mi hostel y fue un día entero subirte en un barco con toda la gente del hostel y vas pues visitando diferentes zonas de interés que hay por allí. Además te daban comida y bebida durante todo el día. Te ibas a bañar a playas que solo puedes ir en barco y veías pues todo lo que es la zona de la Halong Bay. A mí la verdad es que me encantó, es un día entero. Te recomiendo que te lleves una chaqueta para por la noche que refresca. Parezco tu madre, pero me lo agradecerás. Y así como tips extra, si te gusta escalar, hay como muchas islas a las que puedes ir en barco para escalar. Yo vi algunas personas como haciéndolo desde el barco y tenía pinta de ser increíble. Y también sé que hay un Airbnb o un hostel que está en una isla y que en esa isla solo está eso. Entonces mola un montón porque organizan un montón de juegos, deportes, fiestas y demás en esa isla y solo estás con la gente que hay en tu hostal. Entonces eso debe ser una experiencia bastante chula y por lo que me dijeron era bastante barato también. Luego en Sapa, como os contaba antes, puedes hacer muchas actividades de montaña, de hacer senderismo. Hay como muchas montañas famosas por allí donde puedes hacer una ruta de simplemente un día o de 2 o 3 días durmiendo pues en diferentes zonas de la montaña. Yo como no tenía mucho tiempo, como os he dicho, solo hice una de un día, me compensó muchísimo. Fuimos también a ver las tribus de la zona y fui con una guía que básicamente éramos yo y ella. Entonces estuvo muy guay porque la estuve preguntando como un montón de cosas de su vida allí y de su cultura y la verdad es que me encantó esa experiencia. También una de las montañas, si no quieres subir haciendo pues senderismo o no te apetece, estás perezoso, se puede subir como en un teleférico. Vale, y luego la High and Loop, que aquí espero no extenderme 10 minutos solo con esto, pero de verdad que fue la mejor experiencia que tuve en Vietnam. La High and Loop básicamente es una ruta que se hace por el norte de Vietnam en moto. Entonces tienes 2 opciones de hacerlo. Puedes hacerlo tú solo con una moto, conduciendo, o unirte a un grupo o alguna agencia que normalmente pues preparan estos viajes. Y en esa agencia puedes hacerlo conduciendo tú solo la moto, pero uniéndote a un grupo para que te guíen. Y no quieres conducir porque la verdad es que no te recomiendo que lo hagas si no tienes experiencia, ya que las carreteras son bastante complicadas. Te puedes subir básicamente atrás de la moto y te lleva uno de los chicos del grupo. Son locales de allí que básicamente se dedican a llevar a turistas con la moto en grupo y la verdad es que es una experiencia increíble. Lo bueno de hacerlo con la agencia es que al final si vas solo o si sois un par de amigos vais a conocer a mucha más gente porque hacen como también muchas actividades por la noche y muchas fiestas y te enseñan hostales muy guays y pues te quitas del lío de pensar hacia dónde tienes que ir y nada, está como todo un poco preparado y solo te tienes que preocupar. Es que esa es la parte guay que a mí me gustó, que al final tu única preocupación en 3 o 4 días es sentarte en una moto, te puedes poner hasta tu musiquita y ir viendo todo el paisaje. O sea, es de verdad increíble. Encima los locales, la gente que te lleva es increíble. Vamos, yo sigo recordando a mi querido Wok, que la verdad es que me hizo el viaje súper guay, me iba dando chupachus de vez en cuando. Y es verdad que tuve un tiempo de mierda cuando fui allí, estuvo lloviendo un montón y hubo como un día entero que no pudimos ver casi nada. Sin embargo, aún así, es que aunque tengas mal tiempo, te recomiendo hacerlo porque los paisajes que ves, de verdad, yo no he visto cosas así en mi vida. Y si lo haces sin agencia, también puedes hacerlo. Seguramente en internet puedas encontrar rutas, porque suele ser como una ruta circular para volver a Hai An. Por eso se llama la Hai An Loop, porque empieza y termina en la ciudad de Hai An. Pero nada, hay como un montón de sitios que sinceramente no vas a ver en ninguna otra parte de Vietnam.
vas a ir a zonas que son muy auténticas, no hay absolutamente nada de turismo. Es una zona también muy pobre y bueno, al final es que es muy complicado porque viven ahí en mitad de las montañas, no hay como mucha accesibilidad, pero es muy curioso de ver. La verdad es que, vamos, te recomiendo un montón que lo hagas. Yo lo hice con la compañía que se llama Bong, que bueno, en uno de los vlogs que hice sobre Vietnam podéis ver un poco más en detalle todo, cómo fue, con más imágenes y demás. Pero la verdad es que con esa compañía acabé encantada y la mayor parte de amigos que me hice por Vietnam me dijeron que esa era de las mejores. ¿Cómo nos movemos por Vietnam? Si tienes poco tiempo te recomiendo que mires aviones porque al final va a ser la forma de ahorrarte el mayor tiempo posible. Sin embargo, para mí la mejor forma de transporte son los autobuses. Allí es muy famoso cogerse autobuses nocturnos para largas distancias. Yo, por ejemplo, creo que la distancia más larga fueron como 13-15 horas en un bus. Sin embargo, eso si lo haces por la noche está bastante guay porque son muy cómodos. Tienes como una cabina con una cama directamente solo para ti. Hay muchos tipos de buses, entonces yo miraría cuál es el que quieres porque hay de autobuses normales de sentarte, otros que son cabinas pero mucho más estrechas y luego creo que son los VIP, que son los que ya tienes la cama para ti solo. La verdad es que para largas distancias está muy bien porque es muy barato y también pues te ahorras la noche en un hostal, así que ganas tiempo porque básicamente es por la noche, vas durmiendo y cuando te levantas ya has llegado a tu destino. Lo único que esto te suele dejar en el destino a horas un poco raras, así que te recomiendo que mires muy bien dónde te va a dejar, dónde te va a recoger el autobús y a las horas a las que vas a llegar a esos sitios. También hay trenes que son un poco similares, pero bueno, la verdad es que yo no cogí ninguno, entonces solo puedo recomendarte los buses. ¿Cómo cogerlos? Pues puedes cogerlos desde la aplicación que ya os he mencionado en vídeos anteriores que se llama One2Go Asia. La verdad es que es la forma como más sencilla de hacerlo porque tienes muchas opciones y si no, siempre puedes preguntar en los hostales, hoteles donde te quedes o en un montón de oficinas. Alojamiento. En cuanto al alojamiento, la verdad es que es el más barato que he visto yo en mi vida, en todos los países a los que he viajado. Había veces que me quedaba en algún hostal por 4 y 6 euros, incluso había más baratos. Te recomiendo que mires en Hostel World o en Airbnb o Booking. Airbnb, por ejemplo, comparado con otros países, me pareció que tenía más ofertas. Sin embargo, bueno, yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, me quedé en un hostal que se llamaba Buffalo en Cat Pa, que costaba 4 euros, venía incluido el desayuno, que normalmente te viene incluido el desayuno en casi todos, así que tenerlo en cuenta. Y también me venía incluido 1 hora de cerveza gratis por la noche. ¿Qué vídeo de dónde sacan el beneficio? Pero bueno, funcionaba, así que guay. También te recomiendo estar en algún homestay, que básicamente son casas de locales que abren para que tú duermas allí. Suelen ser como mini hotelitos o apartamentitos y están muy guays porque al final te cocinan ellos y estás con una familia local. En cuanto al dinero y el internet, si ya habéis visto alguno de los vídeos que he hecho anteriormente, os voy a recomendar prácticamente lo mismo, que es que evitéis comprarlo en un aeropuerto, que vayáis a la ciudad a, pues eso, a cambiar dinero y a coger la SIM porque te va a salir mucho más barata. Sin embargo, si quieres quitarte de líos, en el aeropuerto también lo vas a encontrar bastante barato y a buen precio. En cuanto a las comidas, la verdad es que me podría tirar horas hablando de las comidas porque están buenísimas. Te recomiendo que pruebes absolutamente todo. Es increíble la comida que tienen. La cultura gastronómica es enorme. Los rellitos vietnamitas, el pho, es que me encantaría volver solo para la de comida. Tienen cafés que son también muy famosos, son muy famosos en general en Vietnam por el cultivo del café. Tienen 3 que son como los más típicos, el de coco, el salado, que es mi favorito, y el de huevo. Y también depende mucho de la zona donde estés, es uno de ellos más famoso que el otro. Lo que sí que te voy a recomendar que tengas cuidado es que sobre todo en las partes que no son muy turísticas y están más alejadas de las ciudades, es probable que tengas que mirar el menú con 3 ojos porque es muy posible que haya perro y gato en la carta, porque al final en estos países lo comen. Así que pues nada, echad un vistacito a la carta para que no comáis nada que no queréis. Y finalmente, cuándo ir, el clima, cómo es, etcétera. Como ya os he dicho, la parte centro de Vietnam tiene un clima propio.
Entonces, tener en cuenta eso. Os voy a dejar por aquí por la pantalla una imagen que he encontrado en internet que resume muy bien el tiempo que hay, el clima que hay en Vietnam. Sin embargo, bueno, nunca se sabe porque, por ejemplo, ahora estoy grabando esto en marzo, tengo un amigo que está allí, que en teoría es cuando hace sol en todos los lados y le está cayendo una lluvia increíble en la zona del centro de Vietnam. Pero bueno, como os he dicho en vídeos anteriores, la parte buena de ir en temporada de lluvia es que hay menos turismo y puedes improvisar un montón. Yo había días que me levantaba y no sabía dónde iba a dormir y estaba tan tranquila porque sabía que iba a encontrar alojamiento sí o sí. Pero bueno, te puede caer alguna lluvia, alguna inundación por ahí, pero es parte de la experiencia. O si no, también puedes ir en temporada alta, que sabes que no te va a llover, vas a estar más tranquilo, pero va a haber más turismo. Y bueno, ya está, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y os haya sido útil, que hayáis tomado así un montón de notas. Os recomiendo ver pues los vlogs, como decía antes, para que tengáis un poquito más detalle de todo. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios, escribirme por Instagram. Y si habéis ido también a Vietnam, decirme qué tal os ha parecido y cómo ha sido vuestra experiencia. Y nada, que estoy muy triste de que se acaben estos vídeos porque significa que no puedo hablar ya más del sudeste asiático. Pero bueno, espero pronto volver y nada, nos vemos en el siguiente.